de Cantinflas y es una lástima que lo perdamos, pero lo que puedo hacer es mandarle a Saúl la liga donde ustedes pueden ver el video en YouTube para que vean el diálogo. Se podría abrir también aquí, si hay ¿Y no le dieron el Nobel o el Oscar? Hubiese sido fantástico, pero creo que pasó. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Okay. Ya la luz y todo eso. Los átomos destruyen el mundo. Si viera que sí, aunque usted no lo crea. ¿Cuáles son los átomos? ¿Cuáles son los átomos? Los átomos son una cosa que usted naturalmente no comprende porque son cosas que no se ven, no son, ¿no? A ver, vamos a empezar. Perdón. ¿Ok? Ahora les dejo al maestro. ¿Qué cosa? Los átomos destruyen el mundo. Si viera que sí, aunque usted no lo crea. ¿Y cuáles son los átomos? ¿Cuáles son los átomos? Los átomos son una cosa que usted naturalmente no comprende porque son cosas que no se ven, no los conozco. Son partículas, señor, que vienen siendo, agarrando una fuerza que al frote, o sea, más bien, ¿usted conoce las chinaminas? Ah, son chinaminas, y mucho más peligrosos, señor. Como la dinamita. Como la dinamita. ¿Cómo compara usted la dinamita con el átomo? Si el átomo son partículas indiferentes, ¿verdad? Que al rozarse vienen haciendo una fuerza que pudiéramos llamar más bien, porque, mire usted, son cositas pequeñísimas, ¿verdad? Que una vez conjuntas, es la palabra, lo dice la apostología de la palabra, por ejemplo, dinamita. Apostología de la palabra, dinamita. Tiene usted la milésima parte de la mitad de la partícula. En cambio, el átomo es una cosa tan fuerte, ¿verdad? Que al estallar viene agarrando, porque el roce, lo más raro de la cosa, que al usted soltar el átomo, viene cayendo poco a poco y parece que no roza. Pero llega el momento, ¿verdad? Que explota y entonces la flotación del mismo átomo hace que la partícula desintegrante se unifique uniformemente, pero al mismo tiempo desintegrada. Entonces ya como que dice, explotó. Usted estuvo en la prueba de Dimitrov. No, yo estaba aquí, ni yo también, pero usted vio los periódicos. Sí, la prueba hicieron una isla, ¿verdad? Rodeada de arenas, animales, ¿verdad? Y luego echaron la bomba. Viene bajando la bomba hasta que toca, ¿verdad? El suelo. Agarra el agua, la levanta 80.000 pies de altura. Ahí están los animales. ¿Y qué pasó? Ahí están, con mucho calor, pero ahí están. Pero la dinamita es una cosa inflamable que no es comparable con el átomo de la partícula. ¿Entendió? Pues sí, algo entendí. ¿Entendieron? Si ya ha quedado lo suficientemente claro que podemos, creo que vamos a terminar la Así va a estar la esta conferencia. situación que se queda después de la etapa de Cantinflas, la tengo yo todavía con los fenómenos cuánticos. Y intento entender precisamente de qué se trata y es de lo que, si puedo convencerlos de cómo usar estas propiedades de la prueba de Dimitrov para enriquecer y robustecer los dispositivos de cálculo con los que contamos hoy. Entonces, antes de comentar cómo funciona este dispositivo, que creo que es suficientemente aburrido, todos ustedes más o menos tienen una idea de qué es lo que hace, quiero platicarles las habilidades que tienen los sistemas cuánticos como los átomos, que como la apotología de la palabra lo indica, es una de las componentes fundamentales de lo que tradicionalmente llamamos materia. Y creo que aquí, en este instituto, ustedes saben muy bien de qué estoy hablando. Pero, así, los átomos, como electrones, los fotones, los elementos fundamentales de la radiación electromagnética, tienen propiedades que desde el siglo pasado parecían muy contradictorias. Hoy en día, insisto, no lo entendemos, pero hemos aprendido a vivir con eso. Una de esas propiedades es que antes del siglo pasado, como ustedes saben, se tenía la formulación maxwelliana de la radiación electromagnética, con la que contundentemente se entendía que la radiación es un conjunto de ondas con ciertas propiedades.
también se tenía la noción de la materia, ya se tenía el concepto de electrón, incluso se había medido la carga. La carga no lo mencionan los libros de texto, pero es el primer número cuántico que nuestra especie descubrió y entendió. La carga del electrón es ese número concreto, no se puede partir en dos, ¿sí? Es el primer número cuántico que descubrimos. Pero no lo entendimos sino hasta después de que se formuló la teoría cuántica. Entonces se tenía el concepto del electrón como una pelotita que ocupa un lugar en el espacio y que tiene concentrada en esta pelotita la carga. De tal forma que se entendía que lo que hasta entonces se llamaba materia era un compuesto de partículas y la radiación electromagnética eran ondas. Con los fenómenos de principios del siglo pasado se entendió que los papeles se intercambiaban como resultado de esos experimentos que se dieron. Ahora resultaba que la materia, es decir, los electrones, tenían propiedades angulatorias y que la radiación electromagnética, ¿sí?, como la luz, tenía propiedades corpusculares, es decir, de materia. Y todo empezó a ser una cosa esquizofrénica. Hay detrás de eso mucho posicionamiento filosófico, ¿sí?, porque los físicos realmente somos, sobre todo somos filósofos, desde luego, solamente que no nos quedamos ahí. Usamos el experimento para contrastar nuestras disquisiciones y eso es lo que ha hecho muy robusta esta disciplina del conocimiento. Entonces, ¿a qué nos referimos con estas propiedades ondulatorias o corpusculares? Lo que vamos a ver aquí es un video donde se manifiestan en un mismo experimento estos dos fenómenos. Aquí tenemos un cañón de balas, de pelotitas, que están siendo transmitidas a través de dos ranuras y vemos la distribución de las pelotitas después de esas ranuras. Este es un comportamiento meramente convencional de las pelotitas. Ahora, cuando mandamos una onda, como una señal electromagnética en el experimento de Young, lo que observamos es una distribución de zonas brillantes y zonas oscuras. Las zonas brillantes se refieren a superposiciones de las ondas que son constructivas y las zonas oscuras a superposiciones destructivas. Este último fenómeno es una caricatura de cómo se interpreta cuando lanzamos electrones, por ejemplo, a través de un experimento de doble rendido. Esto que ven aquí es la presunción de que mientras el electrón se está propagando, se propaga como una onda, pero cuando lo obligamos a manifestarse, que es aquí en la pantalla, se comporta como una partícula. Ahora voy a regresar a esto, ¿sí? Aquí, repito, lo que estamos viendo en este applet es una caricatura de cómo podríamos interpretar esta combinación de las partículas fundamentales en su comportamiento ondulatorio y corpuscular. Mientras se está propagando, el electrón que está disparando este cañón de electrones lo hace en forma ondulatoria. Cuando hacemos una medición preguntándonos sobre en qué lugar está el electrón, lo obligamos a manifestarse como partícula, ¿sí? Y este experimento de la doble rendición que ven aquí en una caricatura se ha hecho en el laboratorio desde principios del siglo pasado, lanzando partículas a través de cristales, ¿sí? Y lo que se obtiene al final es la reproducción de la distribución de dónde han caído los electrones, exactamente como si se comportasen como ondas. El patrón que tenemos al final es una sucesión de puntos donde hay preferencia de los electrones
de caer toda vez que atravesaron las rendijas, ¿sí? Y coincide perfectamente con las zonas de mayor intensidad cuando mandamos una señal electromagnética. Esto, desde luego, globalmente es una manifestación ondulatoria de los electrones. Hay argumentaciones que ustedes pueden encontrar todavía en los libros de texto antiguos de que el comportamiento ondulatorio de los electrones, por ejemplo, es solamente un comportamiento de ensemble, es decir, que los electrones se comportan como ondas cuando tenemos un conglomerado de ellos, cuando son un tipicuchal de electrones, y que los electrones individualmente se comportan por necesidad como partículas. Este mismo experimento muestra que esa afirmación es equivocada, porque si bien ¿Es qué? equivocada, porque si bien cada vez que vimos que se propagaba una onda que simula la propagación del electrón, y al preguntarnos sobre en qué posición está, se colapsa en un único punto, ¿sí? Y ese único punto uno puede entender que es el comportamiento de una partícula, como si hubiésemos mandado una pelotita. ¿Qué es lo que le dice al electrón? Que debe tener preferencias por caer mayormente en estas regiones y no en estas otras, ¿sí? Es decir, cuando uno ve dónde cayeron los electrones, se ve que la distribución de las posiciones que gustan los electrones de incidir en la pantalla coincide con el comportamiento ondulatorio. Y eso hay interpretaciones al respecto, en el sentido de que la solución matemática que usamos para describir este comportamiento, que está dictada por la ley dinámica de la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Que son unas funciones ondulatorias, son una especie de paths, de caminos, como si fuesen puentes de probabilidad que le indiquen al electrón cómo debe comportarse, ¿sí? Lo cual explicaría que las regiones que coinciden con las regiones oscuras de un comportamiento ondulatorio no prefieren los electrones en caer. Y lo que viene después es cuando intentamos observar por dónde pasa el electrón, ¿sí? Cuando intentamos observar por dónde pasa el electrón, eliminamos la ambigüedad que existe entre este camino y este camino, y lo que la teoría nos dice es que lo estamos obligando a pasar o no por este orificio. Y cuando lo obligamos a pasar o no por este orificio, el comportamiento del electrón deja de ser ondulatorio. Aquí esta caricatura trata de mostrar que cuando estamos observando por dónde pasa el electrón, el patrón que obtendremos al final es el mismo patrón que obtuvimos con las partículas, ¿ok? Entonces este applet se los muestro simplemente con la idea de tener una imagen visual concreta de lo que les estoy diciendo, ¿sí? Esa es una propiedad que nos va a permitir explotar a los sistemas cuánticos para enriquecer la forma en la que podríamos implementar algoritmos de cálculo con esta clase de dispositivos. Entonces, eso es uno de los elementos de los que he querido mencionarles. Igual que ocurre con las ondas, por ejemplo, las señales electromagnéticas, que tienen la habilidad de superponerse unas con otras, los sistemas cuánticos también tienen la misma habilidad de superponer no ellos mismos, sino los estados físicos con los que los describimos. ¿Qué queremos decir con eso? Como ustedes saben, cualquier sistema físico puede ser descrito en términos de sus propiedades como carga, masa, posición, rapidez, momento angular, spin, etcétera, etcétera. En el mundo cuántico, ustedes también ya saben que estas propiedades son representadas por estos entes matemáticos que tienen un comportamiento tipo ondulatorio. Entonces, cuando hablamos de superposición en mecánica cuántica, hablamos de superposición de estados. Ahora a continuación vamos a ver un applet
donde estas cosas, estas esferas que ustedes ven en la caricatura del Apple, son átomos. Y esto, por ejemplo, corresponde en la región azul a un átomo en su estado base y en la región roja a un átomo en su estado excitado. Estamos pensando que prestamos atención solo a dos de los niveles de energía que tienen los átomos, ¿sí? Y esto obedece también a algo que les voy a mostrar en el Apple también. Y lo importante es que cuando tenemos un sistema como este átomo de dos niveles, en tanto no le preguntemos cuál es su energía, ese átomo tiene la posibilidad de estar en ambos niveles de energía. La energía no está definida en tanto no le preguntemos al sistema cuál es. Y preguntarle al sistema significa hacer una medición de su energía, ¿sí? Hay muchas formas que se tienen para medir cuál es la energía de los átomos. Una de esas es inyectarles alguna otra partícula y dependiendo de lo que ocurre con esa partícula que estamos inyectándoles, sabremos cuál es la energía del sistema. Lo que suele hacerse es inyectarles fotones, es decir, luz de una determinada energía, y entonces, dependiendo de la luz que sale, uno puede medir con mucha precisión cuál es la energía de estos sistemas. Esta habilidad de superposición de los estados cuánticos se explota fundamentalmente en el concepto de cómputo cuántico. Las computadoras convencionales como estas están construidas con sistemas físicos que obedecen las leyes newtonianas, las leyes clásicas de la física. Y con todos los algoritmos que están involucrados en el proceso de cálculo, un dispositivo como este opera en forma de serie, es decir, para implementar una determinada tarea, como mostrar los videos que les estoy mostrando, la computadora en el interior está procesando la información en una serie de pasos, 1, 2, 3, 4, hasta el paso 10. Y no puede iniciar el paso 2 hasta en tanto no haya terminado el paso 1. Y así con el paso 3 no puede iniciarse hasta que no termine el paso 2 y así sucesivamente. Eso es un proceso de información en serie. Todas las computadoras que tenemos hoy en día, hasta las más potentes, procesan la información de esa manera. Con las superposiciones de estados que tenemos aquí, después les daré un poco más de detalles, lo que se puede hacer es procesar la información en paralelo. Es decir, este proceso que les digo, que una computadora como estas implica 10 pasos en serie, un computador cuántico hace esos 10 pasos simultáneamente, al mismo tiempo, y los concluye todos al mismo tiempo. Como ustedes pueden adivinar, hacer un cálculo en paralelo reduce los tiempos de cálculo comparados con lo que se requiere para un proceso en serie. ¿Sí? Ahora, si bien es una virtud esta capacidad de superposición de los estados en los sistemas cuánticos, también es una limitante para construir dispositivos de cálculo, porque esta capacidad, esta habilidad de superposición que tienen los sistemas cuánticos es muy frágil. Es muy frágil y se rompe con mucha facilidad. Es básicamente imposible aislar un sistema cuántico. Si ustedes imaginan un Tupperware, donde lo metan, Tupperware en forma metafórica, ¿sí? Los sistemas cuánticos son como los adolescentes, los pubertos, ¿sí? Que se les mete en la cabeza que hay que ir al antro con los amiguitos la noche del viernes. Y los padres de un puberto pueden encerrarlo en su habitación, echarle llave a la habitación, tragarse la llave esperando que el puberto no salga. Sorpresa. En la madrugada del día siguiente llega medio happy saludando a los papás que están tomando café en la sala. ¿Cómo le hizo para escapar? Así son los sistemas cuánticos. Y la razón es que constantemente están interactuando estos sistemas cuánticos con su entorno. Si lo ven en un Tupperware, este sistema cuántico va a estar constantemente colisionando con las paredes que lo contienen.
Y además tienen la capacidad de escaparse, de tunelear esas paredes. Igual que los cubiertos, igual. Entonces los sistemas cuánticos son unos sistemas muy rebeldes, que son muy difíciles de controlar. Por estas capacidades que tienen de estar interactuando siempre con su entorno, se destruye esa habilidad que tienen de superponer sus estados. Y corresponde a que en estas interacciones que tienen, como que el entorno les pregunta, ¿cuál es tu energía? Y finalmente el sistema está obligado a contestarles, mi energía es que estoy en el estado base. Y esa ambigüedad que tenía de los dos niveles, que hablábamos hace un rato, se pierde. A este proceso se le llama decoherencia. Ustedes pueden notar que al momento en que el átomo del que estamos hablando, por ejemplo, pierde esa capacidad de estar en la superposición de dos estados, se pierde el potencial de hacer cálculos en paralelo con una computadora cuántica. ¿Sí? Y entonces uno de los retos que se tiene en cómputo cuántico es cómo impedir que exista la decoherencia. Es decir, cómo impedir que estos rebeldes cuánticos interactúen con su entorno y adquieran una personalidad que no nos gusta. ¿Sí? Porque puede interesarnos que en lugar de que esté en el estado base, esté en el estado excitado, o al revés. Entonces, simplemente por el entorno, vamos a ver en el applet que estos rebeldes cuánticos, que aquí están en una superposición lineal, terminan interactuando con su entorno, con otros amiguitos que vienen a insistirles con que hay que ir de antros, y etcétera, y terminan estando en una indefinición de los estados, en el sentido de que o están bien en el estado excitado o bien en el estado base. En el applet vamos a ver lo siguiente. Cuando tenemos un átomo del cual desconocemos la energía, ¿sí? Y repito, estamos pensando en que nos integran solamente dos niveles de energía. Podemos mandarle señales electromagnéticas, luz de una determinada frecuencia, que corresponde, ya saben, a la diferencia de energías de los niveles, para estar estimulando sus transiciones del estado base al estado excitado. Uno puede contar los fotones que emite el átomo toda vez que está excitado y hacer un trazado de estos fotones a lo largo del tiempo. Y lo que uno va a ver es un comportamiento tipo oscilatorio, que esto es conocido como oscilaciones de Rabi, ¿sí? Que están asociadas con estos sistemas cuánticos, y esto significa que está transitando del estado base al estado excitado y viceversa. ¿Por qué? Porque está recibiendo un estímulo constante. El átomo se traga a los fotones, pero resulta que los fotones le son indigestos. En la medida de lo posible lo escupe, tan pronto le es permitido. ¿Sí? Y entonces, como está siendo constantemente bañado con estos fotones, absorbe los fotones y los escupe, los absorbe y los escupe. Y lo que nosotros hacemos es medir el ritmo y la forma en la que escupe esos átomos y sabemos en qué nivel están. ¿Sí? Entonces, en tanto no haya ningún otro amiguito que interactúe con este cubierto, el comportamiento es oscilatorio y transita, repito, del estado base al estado excitado. Pero ya en los amiguitos lo perturban y entonces obligan a que el átomo o bien esté permanentemente en el estado base o bien esté permanentemente en el estado excitado. Como solamente tiene acceso a esos dos niveles, tiene la mitad de probabilidad de estar en el estado base y la mitad de probabilidad de estar en el estado excitado. Por lo tanto, al medir en qué energía está, vamos a encontrar que la mitad de veces está en el estado base y la mitad de veces en el estado excitado. Eso es el comportamiento de esta flecha de tiempo que vemos aquí. Y cuando vemos esto, comparado con la curva en rojo que está aquí completamente oscilatoria, esto es de coherencia. ¿Sí? Entonces, uno de los retos que se tiene, insisto, vamos a ir dando más detalles a lo largo de la charla, para implementar dispositivos de cómputo con sistemas cuánticos es evitar esta decoherencia. O, toda vez que sabemos que existe esta decoherencia, este intervalo de tiempo que se tiene para la decoherencia debe ser suficientemente largo como para que en este intervalo de tiempo el sistema cuántico haga las operaciones que queremos que haga. ¿Sí? Ese es un reto tecnológico que existe hoy en día y es una de las muchas limitantes que se tienen para tener un computador cuántico en orden. Aunque hay empresas que aseguran que ya tienen un computador cuántico. Lo veremos al final.
Hicimos hablar de creencias. Yo soy ferviente creyente de que no hay un computador cuántico hoy en día. No. Bueno, sí, qué bueno. Pero espero que al rato tengamos la discusión al respecto. Entonces este otro outlet muestra lo que les comenté. Aquí tenemos un átomo que puede estar excitado o en su estado base. Este es el estado base y este es el estado excitado. Esto de que puede estar en dos posiciones al mismo tiempo, bueno, obedece a la superposición del estado de preguntarnos en qué lugar está. Esto es el spin, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pensando en un átomo, aquí está en el estado base. Si está en el estado base, no puede ser excitado. Una vez que está excitado, les digo que el átomo ha absorbido el fotón, pero el fotón ya existe. ¿Sí? Y tiene que escupir el fotón. La razón de esto que les estoy diciendo es porque hay una ley de la naturaleza que es tan fuerte que explica el comportamiento de nuestros estudiantes. Esa ley implica que todos los sistemas físicos van a buscar un punto de estabilidad. Y ese punto de estabilidad es el estado de energía más bajo. Es una ley natural. ¿Sí? Por eso cuando uno le pone deberes a los estudiantes, ellos, por ley natural, están en el estado de energía más bajo y terminan no haciendo la tarea. Así estoy. Igual. Entonces, una vez que está excitado el átomo, ¿sí? Esa ley que tenemos lo obliga a decaer. El tiempo de decaimiento es completamente aleatorio. ¿Sí? Hay unas reglas, uno puede hacer predicciones probabilísticas y verificarlo estadísticamente en el laboratorio, pero estos tiempos de decaimiento son con toda certidumbre finitos, ¿sí? Y el sistema, una vez que lo hemos estimulado, se tragó el fotón y está en el átomo, está en el estado excitado, eventualmente decaerá liberando el fotón que se tragó. ¿Sí? Ese es el comportamiento que estamos viendo aquí. Ahora, aquí el asunto está que en tanto no midamos cuál es la energía del átomo, repito, el átomo puede estar o bien en el estado base o bien en el estado excitado. No sabemos cuál es la energía del átomo hasta en tanto no le hagamos la pregunta de en qué nivel energético está. Cuando le hacemos esa pregunta, obligamos a que el átomo tome una decisión, o bien en el estado base o bien en el estado excitado. Si no hay ninguna razón para estimular en forma artificial las transiciones entre el estado base y el estado excitado, va a haber la mitad de probabilidad de que esté en el estado base y la mitad de probabilidad de que esté en el estado excitado. Eso significa que cuando le hagamos las preguntas de dónde va a estar, la mitad de las veces va a estar en el estado base y la mitad de las veces en el estado excitado. Claro. Pero cuidado, en cada medición el resultado es completamente aleatorio. Nosotros, si bien sabemos que hay la mitad de probabilidad de que esté en el base y la mitad de que esté en el estado excitado, no podemos decir con certidumbre total cuál va a ser el resultado en cada medición, base o excitado. ¿Sí? Claro. Esa aleatoriedad es intrínseca en los sistemas cuánticos y es de una riqueza fundamental para implementar algoritmos de cálculo. Aquí está lo que les decía, lo que hacemos es inyectarle señales electromagnéticas, fotones, a este átomo con la frecuencia que corresponde a la diferencia de energías que está aquí, y lo que hacemos es estimular las transiciones del átomo. Cuando vamos midiendo en qué energía se encuentra el átomo,
vamos viendo este comportamiento. Pero es imposible de ver, ¿no? Sí, tienes razón. Esto, repito, es una caricatura. Pretende simplemente hacer un esquema del comportamiento que estamos viendo. Inclusive Estas posiciones que vemos aquí son mediciones estadísticas, ¿sí? Implica estadística con un suficientemente número de eventos, contabilizando eso a lo largo del tiempo. ¿Quién es el comentario? pues sí, dirá que es lo que dice, ¿no? Que se excita, en ese momento se forma un núcleo compuesto, pues sale otra partícula, pero cuando está dentro es imposible de ver, simplemente después podemos ver las cosas, ¿no? Exactamente. Sí, cuando el átomo que estaba en el estado base absorbe al fotón, no se transforma en otro átomo, solamente cambia su estado energético, se excita. Y cuando lo libera, tampoco se transforma en otro átomo, simplemente descendió su estado energético. Ahora, la razón de estudiar o de pensar en estos átomos de dos niveles lo vamos a ver más adelante con la asociación de la unidad básica de información en el cómputo convencional, que es el bit. Entonces, es un poco la idea de estos que están aquí. Tenemos también esta otra clase de superposición. Si ustedes ven borrosa la imagen, no es porque estos chicos, todos los que están aquí, estuvieran festejando algo, ¿sí? Sino porque ustedes están viendo una superposición de imágenes aquí, claramente. Pero esto claramente es una superposición clásica que no es de la que estamos hablando. Esta superposición se puede distinguir perfectamente. Estos son varios de los miembros de mi grupo de investigación, que por cierto se llama Quantum, cuando están invitados a discutir de física. Otro fenómeno que quiero comentarles con otro upper, y ya a continuación iremos avanzando más rápido, es una propiedad que tienen todos los sistemas cuánticos, que se conoce como spin. Spin es un nombre desafortunado para esta propiedad. ¿Saben qué significa giro? Se le atribuyó en los principios de la física cuántica ese nombre a esta propiedad porque en los primeros modelos del átomo que se asociaban con este sistema planetario, donde en lugar del Sol está el núcleo del átomo y en lugar de los planetas están los electrones, esta propiedad de spin se la imaginaron como la rotación del electrón, igual que los planetas, alrededor de su propio eje. ¿Sí? Por eso se le dio